La mañana del 14 de marzo de 2024 amaneció con una neblina densa sobre las calles de Tonalá, en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco. El termómetro apenas marcaba 12 grados centígrados cuando Aurelio Mendoza Cisneros, un hombre de 53 años conocido en el barrio de La Mezquitera como Don Lelo, empujaba su carreta de madera por la calle Independencia, pregonando con voz grave la compra de ropa usada, colchones viejos, electrodomésticos descompuestos y cualquier objeto que los vecinos quisieran desechar. Su figura corpulenta, de 1,92 m de estatura y 115 kilogramos de peso, contrastaba notablemente con la modestia de su oficio. Sus manos enormes, con nudillos marcados por cicatrices antiguas, sujetaban las asas de la carreta con una firmeza que delataba una fuerza física fuera de lo común para alguien de su edad. Los vecinos que lo conocían desde hacía más de una década lo describían como un hombre reservado, de pocas palabras, pero siempre dispuesto a ayudar cuando alguien necesitaba mover un mueble pesado o cargar mercancía. Lo que casi nadie sabía, excepto algunos viejos aficionados a la lucha libre que ocasionalmente lo reconocían en el tianguis dominical, era que ese ropavejero humilde había sido durante 15 años uno de los luchadores más temidos del circuito independiente mexicano, conocido en los cuadriláteros como el Toro de Apatzingán, un rudo legendario que había enfrentado a figuras de la AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre antes de que una lesión en la columna vertebral lo obligara a retirarse en 2009, dejándolo con una pensión mínima y el olvido que el espectáculo reserva para quienes ya no pueden subir al ring. Esa mañana, mientras Aurelio recorría su ruta habitual, 3 camionetas Chevrolet Suburban, de color negro con vidrios polarizados, se estacionaron en la esquina de las calles Independencia y Álvaro Obregón, bloqueando parcialmente el paso vehicular. De los vehículos descendieron 9 hombres jóvenes, todos vestidos con ropa oscura, algunos portando gorras con insignias que los vecinos reconocieron de inmediato como símbolos asociados al Cártel Jalisco Nueva Generación. El grupo estaba encabezado por un individuo de aproximadamente 30 años, delgado, con el cabello rapado y un tatuaje de 4 letras en el cuello que las autoridades identificarían posteriormente como las siglas de la organización criminal. Este hombre, identificado semanas después por la Fiscalía del Estado como Ramiro Estrada Vega, alias El Flaco, fungía como jefe de plaza de una célula dedicada al cobro de derecho de piso en la zona oriente del área metropolitana. Según testimonios recabados por investigadores y periodistas locales, esta célula había intensificado sus operaciones de extorsión durante los primeros meses de 2024, presionando a comerciantes establecidos, vendedores ambulantes, tianguistas e incluso a oficios informales como los ropavejeros, exigiendo cuotas semanales que oscilaban entre los 500 y los 3,000 pesos dependiendo del volumen estimado de ingresos de cada víctima. Aurelio detuvo su carreta cuando vio que el grupo de hombres caminaba directamente hacia él. Varios vecinos que se encontraban en la calle en ese momento relataron posteriormente a medios de comunicación que el ambiente cambió instantáneamente, que se sintió una tensión palpable en el aire, como si todos supieran que algo malo estaba por ocurrir, pero nadie se atreviera a intervenir. Una mujer de nombre Esperanza Gutiérrez, propietaria de una pequeña tienda de abarrotes ubicada a unos 20 metros del lugar de los hechos, declaró que alcanzó a escuchar cuando el hombre del tatuaje en el cuello se dirigió a Aurelio con tono despectivo, llamándolo pinche viejo mugroso, y exigiéndole el pago de 3 semanas de cuota atrasada más una multa por incumplimiento.
Según el testimonio de la señora Gutiérrez, Aurelio respondió con voz calmada que él apenas ganaba 150 o 200 pesos en un buen día, que no tenía dinero para pagar ninguna cuota y que lo dejaran trabajar en paz. Esta respuesta aparentemente enfureció al líder del grupo, quien ordenó a 2 de sus acompañantes que le enseñaran al viejo a respetar. Lo que ocurrió en los siguientes minutos fue documentado parcialmente por cámaras de seguridad de comercios cercanos y reconstruido a través de múltiples testimonios que coinciden en sus aspectos fundamentales. Los 2 hombres designados, identificados posteriormente como Jesús Alberto Mora Sandoval y Francisco Javier Núñez Reyes, ambos con antecedentes penales por delitos relacionados con el crimen organizado, se acercaron a Aurelio con actitud amenazante. Uno de ellos sacó un bate de aluminio que llevaba oculto bajo su chamarra, mientras el otro empuñaba lo que testigos describieron como una navaja de resorte de hoja larga. Aurelio, según las imágenes captadas por las cámaras, levantó las manos en un gesto que parecía de rendición, pero cuando el primer agresor lanzó un golpe con el bate dirigido a su cabeza, el ropavejero ejecutó un movimiento que los expertos en artes marciales y lucha profesional que posteriormente analizaron el video describieron como una técnica defensiva perfectamente ejecutada, desviando el impacto con el antebrazo izquierdo mientras giraba su cuerpo para posicionarse detrás de su atacante. En ese instante, según los registros visuales disponibles, Aurelio Mendoza dejó de ser el ropavejero humilde que todos conocían y se transformó en algo completamente distinto. Con una velocidad que contradecía su edad y su apariencia de trabajador informal desgastado por los años, aplicó una llave al brazo de su primer agresor que provocó un crujido audible incluso en las grabaciones de seguridad, seguido de un grito de dolor que varios vecinos describieron como desgarrador. El bate de aluminio cayó al suelo con un estruendo metálico mientras Jesús Alberto Mora se desplomaba con el codo visiblemente dislocado, retorciéndose de dolor en el pavimento. Francisco Javier Núñez, el segundo atacante, intentó apuñalar a Aurelio por la espalda, pero el antiguo luchador, demostrando una conciencia espacial y reflejos que solo años de entrenamiento profesional pueden desarrollar, esquivó el ataque con un movimiento lateral y respondió con un golpe de codo al rostro de su agresor que lo derribó instantáneamente, fracturándole el tabique nasal y dejándolo inconsciente antes de que su cuerpo tocara el suelo. Los 7 hombres restantes del grupo criminal, incluyendo a su líder Ramiro Estrada, quedaron momentáneamente paralizados por lo que acababan de presenciar. 2 de sus compañeros habían sido neutralizados en cuestión de segundos por un anciano que se suponía era una víctima fácil, un simple ropavejero sin capacidad de defensa. Esta pausa duró aproximadamente 3 segundos, según el análisis cronométrico de las grabaciones, tiempo suficiente para que Aurelio recogiera el bate de aluminio del suelo y se posicionara con las piernas abiertas y el torso ligeramente inclinado hacia adelante en una postura que cualquier conocedor de la lucha libre mexicana habría reconocido inmediatamente como la guardia característica de El Toro de Apatzingán, la misma postura que había adoptado cientos de veces en los cuadriláteros antes de embestir a sus oponentes. Lo que siguió fue descrito por testigos presenciales como una escena que parecía sacada de una película de acción, pero que estaba ocurriendo en plena calle de un barrio popular de Tonalá a las 8:40 de la mañana de un jueves cualquiera. Ramiro Estrada ordenó a sus hombres que atacaran simultáneamente al ropavejero, pero Aurelio, utilizando el bate como extensión de su cuerpo y aplicando técnicas de combate que evidenciaban décadas de experiencia en enfrentamientos físicos, logró mantener a raya a sus agresores durante varios minutos.
Las grabaciones muestran cómo el antiguo luchador utilizaba el entorno a su favor, posicionándose estratégicamente para evitar ser rodeado completamente, usando su carreta como barrera parcial y aprovechando cualquier objeto cercano como herramienta defensiva u ofensiva. Un tercer agresor recibió un impacto del bate en las costillas que lo dejó incapacitado, doblándose sobre sí mismo mientras intentaba recuperar el aliento. Un cuarto fue derribado mediante una zancadilla seguida de un pisotón en la rodilla que, según el parte médico posterior, le provocó una ruptura del ligamento cruzado anterior. Sin embargo, la superioridad numérica eventualmente comenzó a inclinar la balanza. Aurelio recibió un golpe en la espalda que lo hizo tambalear, seguido de un puñetazo en el rostro que le abrió una ceja y comenzó a sangrar profusamente, dificultando su visión. Uno de los agresores logró derribarlo al suelo mediante una tacleada, y durante unos segundos que los testigos describieron como eternos, el antiguo luchador quedó expuesto a los golpes de sus atacantes mientras intentaba protegerse la cabeza con los brazos. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que ninguno de los presentes esperaba y que cambiaría completamente el curso de los acontecimientos. Desde la tienda de abarrotes de Esperanza Gutiérrez emergió corriendo su hijo mayor, un joven de 27 años, llamado Rodrigo Gutiérrez Alemán, quien trabajaba como mecánico automotriz en un taller cercano y había acudido a visitar a su madre esa mañana. Rodrigo, sin armas y aparentemente actuando por impulso ante la injusticia que presenciaba, gritó a los agresores que dejaran en paz al viejo, que eran unos cobardes por atacar entre tantos a una sola persona. Este acto de valentía ciudadana, que posteriormente sería reconocido por las autoridades y organizaciones de derechos humanos, tuvo consecuencias inmediatas y devastadoras. Ramiro Estrada, el líder del grupo criminal, sacó una pistola semiautomática calibre 9 milímetros de la parte trasera de su pantalón y apuntó directamente a Rodrigo, ordenándole que se metiera en sus asuntos si no quería terminar muerto en medio de la calle. La situación había escalado de una golpiza brutal a un potencial homicidio múltiple en cuestión de segundos. Varios vecinos que habían estado observando desde puertas y ventanas comenzaron a gritar, algunos pidiendo que alguien llamara a la policía, otros rogando a los criminales que se fueran y dejaran al barrio en paz. Una anciana de nombre María del Socorro Ramírez, quien vivía en un departamento del segundo piso, con vista directa a la calle donde se desarrollaban los hechos, declaró posteriormente que en ese momento pensó que iba a presenciar una masacre, que estaba segura de que esos hombres iban a matar a todos los que habían visto lo que estaba pasando. El terror se había apoderado de la mezquitera, un barrio que ya había sufrido incidentes violentos relacionados con el crimen organizado, pero que nunca había presenciado un enfrentamiento de esta magnitud a plena luz del día. Aurelio Mendoza, sangrando abundantemente de la herida en su ceja y con al menos 2 costillas fracturadas, según se determinaría posteriormente en su evaluación médica, logró incorporarse aprovechando la momentánea distracción de sus atacantes. Lo que hizo a continuación fue interpretado de distintas maneras por quienes lo presenciaron. Algunos lo describieron como un acto de heroísmo suicida, otros como el instinto protector de un hombre que no podía quedarse mirando, mientras un joven inocente era amenazado de muerte. Aurelio embistió contra Ramiro Estrada con toda la fuerza que le quedaba, utilizando su hombro derecho como ariete en una técnica conocida en la lucha libre como spear o lanza, impactando al líder criminal en el abdomen con tal potencia que ambos cuerpos salieron despedidos hacia atrás, derribando también a uno de los sicarios que se encontraba detrás de Estrada. El arma de fuego se disparó durante la caída, pero la bala
impactó en el asfalto sin herir a nadie, rebotando y fragmentándose contra el pavimento. Aurelio, ya en el suelo sobre el cuerpo de Estrada, intentó arrebatarle la pistola mientras forcejeaban. Los demás sicarios, momentáneamente confundidos por el caos de la situación y posiblemente temerosos de disparar y herir a su propio líder, dudaron durante unos segundos cruciales. Fue entonces cuando se escuchó el sonido de sirenas policiales acercándose desde múltiples direcciones. Alguien, nunca se determinó exactamente quién, había logrado contactar al número de emergencias 911 y reportar un enfrentamiento violento con armas de fuego en la zona. La llegada de las patrullas de la Policía Municipal de Tonalá, seguidas minutos después por elementos de la Policía Estatal de Jalisco y posteriormente por agentes de la Guardia Nacional que se encontraban realizando patrullajes rutinarios en la zona, provocó una dispersión caótica del grupo criminal. Varios de los sicarios corrieron hacia las camionetas Suburban, abandonando a sus compañeros heridos en el suelo. Ramiro Estrada logró zafarse del agarre de Aurelio y huyó a pie por un callejón lateral, dejando atrás su arma de fuego que quedó en posesión del ropavejero. Las camionetas arrancaron con tal prisa que atropellaron parcialmente a uno de los propios sicarios heridos que intentaba subirse al vehículo, causándole lesiones adicionales en las piernas. La escena que encontraron los primeros oficiales en llegar fue descrita en los partes policiales como un campo de batalla urbano. 4 hombres heridos de gravedad tendidos en el suelo, manchas de sangre en el pavimento, un bate de aluminio abollado, una navaja, un arma de fuego, y en medio de todo, un hombre mayor corpulento sentado en el piso junto a su carreta de ropavejero, respirando con dificultad y con el rostro cubierto de sangre, pero negándose a soltar la pistola que había quitado al líder de sus atacantes hasta que los oficiales le aseguraron que estaba a salvo. Los siguientes minutos fueron de confusión controlada, mientras los elementos policiales aseguraban el perímetro, solicitaban ambulancias para los heridos y comenzaban a tomar declaraciones de los numerosos testigos que habían presenciado los hechos. Aurelio Mendoza fue atendido inicialmente por paramédicos de la Cruz Roja, que llegaron al lugar aproximadamente 12 minutos después del arribo de las primeras patrullas. Su estado fue catalogado como delicado pero estable, con múltiples contusiones, 2 costillas fracturadas, una laceración profunda en la ceja izquierda que requeriría sutura y posibles lesiones internas que serían evaluadas mediante estudios de imagen en el hospital. A pesar de sus heridas y de la recomendación de los paramédicos de permanecer inmóvil, Aurelio insistió en dar su declaración a los oficiales antes de ser trasladado, explicando con voz entrecortada por el dolor que esos hombres llevaban semanas amenazándolo, que habían golpeado a otros ropavejeros y vendedores ambulantes de la zona, que la gente tenía miedo de denunciar porque sabían que el cártel tomaba represalias contra quienes hablaban. La noticia del enfrentamiento se propagó rápidamente por las redes sociales y medios de comunicación locales, inicialmente con información fragmentaria y algunas imprecisiones que serían corregidas en las horas siguientes. Los primeros reportes hablaban de un enfrentamiento entre civiles y presuntos delincuentes, sin detallar las circunstancias específicas. Sin embargo, cuando comenzaron a circular los videos captados por las cámaras de seguridad y algunos vecinos compartieron sus testimonios en plataformas digitales, la verdadera naturaleza de lo ocurrido quedó expuesta ante la opinión pública. El hashtag #RopaVejeroHéroe comenzó a tendencia en la red social antes conocida como Twitter aproximadamente 3 horas después del incidente, acompañado de comentarios que celebraban la valentía de Aurelio y condenaban la impunidad con la que operaban los grupos criminales en zonas urbanas del país.
Fue precisamente a través de las redes sociales que aficionados veteranos a la lucha libre comenzaron a reconocer a Aurelio Mendoza, un usuario identificado como historiador informal del pancracio mexicano. Publicó fotografías de archivo de El Toro de Apatzingán en su época de gloria, comparándolas con las imágenes del ropavejero que circulaban en las noticias. La similitud era innegable a pesar de los años transcurridos. La misma complexión robusta, los mismos rasgos faciales marcados, las mismas manos enormes que en una época habían aplicado llaves y castigos a decenas de rivales en los cuadriláteros. Esta revelación añadió una capa adicional de interés mediático al caso, transformando lo que había comenzado como una nota sobre violencia criminal en una historia con elementos de redención, nostalgia y justicia poética que capturó la atención de medios nacionales e incluso de algunos corresponsales internacionales. La Fiscalía General del Estado de Jalisco emitió un comunicado oficial esa misma tarde, confirmando que había iniciado una carpeta de investigación por los delitos de extorsión, lesiones dolosas, portación ilegal de armas de fuego y delincuencia organizada contra los individuos involucrados en el ataque al ciudadano Aurelio Mendoza Cisneros. El comunicado precisaba que 3 de los 4 agresores heridos habían sido detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que un cuarto había logrado huir aprovechando la confusión inicial. Se informó también que se había girado una orden de aprehensión contra Ramiro Estrada Vega por su presunta responsabilidad como líder de la célula criminal y que se estaban realizando operativos para localizarlo y detenerlo. Respecto a Aurelio Mendoza, el comunicado aclaraba que su actuación había sido catalogada preliminarmente como legítima defensa y que no enfrentaba cargos penales por los hechos ocurridos, aunque permanecería bajo protección de las autoridades debido al riesgo de represalias por parte de la organización criminal afectada. En las horas siguientes al incidente, reporteros de diversos medios de comunicación acudieron al Hospital General de Zona, donde Aurelio había sido internado para recibir tratamiento. Aunque el acceso a su habitación estaba restringido por elementos de seguridad asignados por la Fiscalía, algunos periodistas lograron obtener declaraciones de familiares y amigos cercanos que proporcionaron información adicional sobre la vida y trayectoria del protagonista de los hechos. Su hermana menor, Rosa Isela Mendoza de Villanueva, de 48 años y residente en la ciudad de Morelia, Michoacán, viajó esa misma noche a Guadalajara al enterarse de lo sucedido. En entrevista con un medio televisivo local, Rosa Isela relató entre lágrimas que su hermano siempre había sido un hombre de carácter fuerte, pero noble, que había dedicado su juventud a la lucha libre no por fama, sino porque era lo único que sabía hacer bien, que la lesión que terminó con su carrera también acabó con su espíritu durante muchos años, sumiéndolo en una depresión profunda de la que apenas comenzaba a recuperarse cuando decidió mudarse a Tonalá y reinventarse como ropavejero, un oficio humilde pero honesto que le permitía mantenerse activo y en contacto con la gente. La historia de cómo Aurelio Mendoza pasó de ser el toro de Apatzingán a vendedor de ropa usada en las calles de Tonalá fue reconstruida por periodistas de investigación en los días posteriores al incidente. Nacido en 1971 en un pueblo pequeño del municipio de Apatzingán, Michoacán, Aurelio creció en condiciones de pobreza extrema en una familia de jornaleros agrícolas. Desde niño mostró una constitución física excepcional que lo distinguía de sus compañeros, alcanzando el 1,80 m de estatura antes de cumplir los 15 años. Su primer contacto con la lucha libre ocurrió en 1986, cuando un promotor de espectáculos que recorría la región buscando talentos
Lo vio participar en una pelea callejera y quedó impresionado por su fuerza y agilidad natural. El promotor, de nombre Heriberto Cárdenas, fallecido en 2015, se convirtió en su mentor y lo llevó a entrenar a la Ciudad de México, donde Aurelio pasó 2 años aprendiendo las técnicas del pancracio profesional antes de debutar en 1988 con la identidad de El Toro de Apatzingán. Durante los siguientes 15 años, Aurelio construyó una carrera respetable en el circuito independiente mexicano de lucha libre. Nunca alcanzó el estrellato de las grandes empresas como la AAA o el Consejo Mundial de Lucha Libre, aunque tuvo apariciones esporádicas en ambas promociones como talento invitado o en luchas especiales. Su estilo de combate era descrito por los conocedores como rudeza pura, una combinación de fuerza bruta, resistencia al dolor y una capacidad casi sobrenatural para castigar a sus oponentes con llaves de sumisión que pocos luchadores de su época podían igualar. Los registros disponibles indican que el Toro de Apatzingán participó en aproximadamente 1.200 luchas a lo largo de su carrera, con un récord estimado de 700 victorias, y 400 derrotas y 100 empates o resultados no decisivos. Fue campeón regional en 3 ocasiones distintas y llegó a disputar un campeonato nacional en 1998, aunque perdió la final contra un luchador más joven que posteriormente alcanzaría fama internacional. La lesión que terminó con la carrera de Aurelio ocurrió el 23 de octubre de 2009 durante una lucha de parejas en una arena de Cuernavaca, Morelos. Según testimonios de luchadores que participaron en el evento, Aurelio recibió un movimiento mal ejecutado por su oponente que lo impactó de manera incorrecta en la base del cuello, causándole una hernia discal cervical severa que comprimía la médula espinal. Los médicos que lo atendieron le advirtieron que si volvía a luchar corría el riesgo de quedar paralítico o incluso morir por una lesión adicional en la misma área. Aurelio, entonces de 38 años, se vio obligado a retirarse inmediatamente sin posibilidad de una despedida apropiada del deporte que había sido su vida durante 2 décadas. Los años posteriores a su retiro fueron descritos por personas cercanas como el periodo más difícil de su existencia. Sin educación formal, sin ahorros significativos y sin habilidades laborales más allá de la lucha, Aurelio pasó por diversos empleos temporales que nunca duraban más de unos meses. Trabajó como guardia de seguridad, cargador en centrales de abasto, ayudante en construcciones y vendedor ambulante de diversos productos. Su matrimonio, que había sobrevivido 15 años de giras y ausencias, no resistió la presión económica y emocional de su nueva realidad. Su esposa, de nombre Leticia, solicitó el divorcio en 2012 y se mudó con sus 2 hijos adolescentes a Estados Unidos, donde la familia de ella tenía parientes. Aurelio perdió contacto gradualmente con sus hijos y cayó en un periodo de alcoholismo y aislamiento social que duró varios años. La decisión de convertirse en ropavejero surgió en 2017, cuando Aurelio, ya recuperado de su problema con el alcohol, gracias al apoyo de un grupo de alcohólicos anónimos, se mudó a Tonalá, buscando un nuevo comienzo en una ciudad donde nadie lo conociera. Un vecino del cuarto de azotea, donde rentaba, le sugirió el oficio como una forma de generar ingresos sin necesidad de horarios fijos, ni empleadores que pudieran rechazarlo por su edad. Aurelio invirtió sus últimos ahorros en una carreta de madera y comenzó a recorrer las calles del barrio de La Mezquitera, pregonando la compra de objetos usados con una voz que, irónicamente, algunos vecinos describían como de luchador de antes.
El negocio nunca fue próspero, pero le permitía cubrir sus gastos básicos y mantenerse activo físicamente, algo que los médicos le habían recomendado para evitar el deterioro de su condición vertebral. Las semanas previas al enfrentamiento del 14 de marzo habían estado marcadas por un incremento notable de las actividades de extorsión en la zona oriente del área metropolitana de Guadalajara. Según fuentes consultadas por periodistas de investigación, la célula criminal, encabezada por Ramiro Estrada, había intensificado sus cobros de derecho de piso como parte de una estrategia del Cártel Jalisco Nueva Generación para fortalecer su control territorial y financiar sus operaciones en otras regiones del país. Los comerciantes formales e informales de la zona habían sido presionados sistemáticamente durante meses, con amenazas que iban desde golpizas hasta asesinatos de familiares en caso de incumplimiento o denuncia. Varios ropavejeros y recolectores de materiales reciclables habían abandonado sus rutas habituales por temor a las represalias, dejando a Aurelio como uno de los pocos que continuaba trabajando en el área, según él mismo declaró posteriormente, porque a mi edad ya no tengo nada que perder y no voy a dejar que unos mocosos me quiten el poco pan que me gano honradamente. El incidente del 14 de marzo no fue, de hecho, el primer enfrentamiento entre Aurelio y los extorsionadores. Testimonios recabados durante la investigación revelaron que aproximadamente 3 semanas antes, el ropavejero había rechazado físicamente a un cobrador que intentó intimidarlo, empujándolo con fuerza suficiente para derribarlo y advirtiéndole que no volviera a acercarse. Este acto de desafío, según analistas de seguridad consultados por medios de comunicación, probablemente provocó la escalada que culminó en el ataque del 14 de marzo, ya que las organizaciones criminales no pueden permitir que sus víctimas desafíen su autoridad sin consecuencias visibles, pues esto debilitaría su capacidad de intimidación sobre otros contribuyentes forzosos del sistema de extorsión. La cobertura mediática del caso se intensificó durante los días siguientes, con múltiples medios nacionales enviando equipos a Guadalajara para cubrir lo que algunos ya denominaban el caso del ropavejero héroe. Las entrevistas con vecinos del barrio de La Mezquitera revelaron un panorama complejo de la vida bajo el asedio del crimen organizado en las periferias urbanas mexicanas. Residentes que accedieron a hablar bajo condición de anonimato describieron años de extorsiones, amenazas, desapariciones y asesinatos que habían quedado impunes, creando un clima de terror silencioso donde las personas preferían pagar las cuotas exigidas y no reportar nada a las autoridades por temor a represalias peores. La valentía de Aurelio Mendoza fue vista por muchos como un acto simbólico de resistencia que rompía con la normalización de la violencia criminal, aunque también generó preocupación entre quienes temían que el cártel tomara venganza no solo contra él, sino contra toda la comunidad. Las autoridades estatales respondieron al impacto mediático del caso con una serie de operativos en la zona que resultaron en la detención de varios individuos presuntamente vinculados a la célula de extorsión. 5 días después del incidente, la Fiscalía anunció la captura de Ramiro Estrada Vega en un domicilio de la colonia Lomas del Cuatro, en el municipio de Tlaquepaque, donde se había refugiado tras la huida. La detención, realizada por elementos de la Guardia Nacional con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, incluyó el aseguramiento de armas de fuego, vehículos con reporte de robo, teléfonos celulares y documentación que, según las autoridades, permitiría identificar y detener a otros integrantes de la red criminal. Estrada Vega fue vinculado a proceso por los delitos de extorsión agravada,
lesiones dolosas calificadas, portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y delincuencia organizada, enfrentando una posible sentencia de hasta 60 años de prisión si era encontrado culpable de todos los cargos. La recuperación física de Aurelio Mendoza fue seguida con atención por los medios de comunicación y por una creciente base de simpatizantes que habían convertido su historia en símbolo de resistencia ciudadana. Después de 5 días de hospitalización para el tratamiento de sus lesiones, fue dado de alta, con indicaciones de reposo absoluto durante al menos 6 semanas y seguimiento médico especializado para monitorear la evolución de sus costillas fracturadas. La Fiscalía mantuvo una escolta de protección permanente durante las primeras semanas, ante la evaluación de riesgo que indicaba alta probabilidad de intentos de represalia por parte de la organización criminal. Varios empresarios y ciudadanos organizaron una colecta en línea para apoyar económicamente a Aurelio durante su recuperación, recaudando en menos de una semana más de 350,000 pesos que fueron depositados en una cuenta bancaria abierta específicamente para ese propósito. El caso adquirió una dimensión adicional cuando figuras del mundo de la lucha libre profesional comenzaron a pronunciarse públicamente en apoyo de Aurelio Mendoza. Luchadores activos y retirados de diversas empresas y circuitos expresaron su solidaridad a través de redes sociales y entrevistas, destacando la injusticia de que un veterano del deporte, que había entregado su cuerpo al entretenimiento de miles de aficionados, viviera en condiciones de precariedad y vulnerabilidad. La Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, organismo regulador del deporte en la capital del país, emitió un comunicado reconociendo la trayectoria de El Toro de Apatzingán y llamando la atención sobre la necesidad de mejorar los sistemas de protección social para los luchadores profesionales que en su mayoría carecen de pensiones, seguros médicos o redes de apoyo institucional al terminar sus carreras. Una de las empresas más importantes de lucha libre en México anunció que realizaría una función especial de beneficio en honor a Aurelio Mendoza, con los fondos recaudados destinados íntegramente a cubrir sus gastos médicos y proporcionarle un ingreso estable mientras se recuperaba. La función, programada para mediados de abril en una arena de la Ciudad de México, contaría con la participación de estrellas actuales y leyendas retiradas del pancracio mexicano, varios de los cuales habían compartido cuadrilátero con El Toro de Apatzingán durante su época activa. La noticia generó una oleada de nostalgia entre los aficionados veteranos que recordaban las hazañas del luchador michoacano y que expresaron su intención de asistir al evento o contribuir de alguna manera al homenaje. Mientras tanto, la investigación sobre las redes de extorsión en la zona oriente del área metropolitana de Guadalajara continuaba revelando la magnitud del problema. Documentos filtrados a medios de comunicación y testimonios de comerciantes que se animaron a declarar tras la detención de Ramiro Estrada indicaban que la célula desmantelada era solo una pequeña parte de un sistema de cobro de derecho de piso que abarcaba docenas de colonias y barrios con cientos de víctimas que pagaban cuotas semanales o quincenales bajo amenaza de violencia. Los montos recaudados mensualmente por esta actividad ilícita se estimaban en varios millones de pesos, una fuente de financiamiento significativa para las operaciones del cártel en la región. Analistas de seguridad señalaron que el caso del ropavejero había expuesto públicamente una realidad que las autoridades conocían, pero que rara vez lograban combatir efectivamente debido a la falta de denuncias,
la corrupción de algunos elementos policiales y la capacidad de las organizaciones criminales para infiltrar y cooptar a las instituciones del Estado. El impacto social del caso se manifestó también en el surgimiento de iniciativas ciudadanas de organización y denuncia que tomaron como referencia la valentía de Aurelio Mendoza. En el barrio de La Mezquitera y colonias aledañas, grupos de vecinos comenzaron a reunirse para discutir estrategias de defensa colectiva y coordinación con las autoridades. Organizaciones de derechos humanos y colectivos contra la violencia ofrecieron asesoría legal y acompañamiento a comerciantes y trabajadores informales que quisieran denunciar extorsiones o amenazas. Aunque el temor a las represalias seguía siendo un factor disuasivo poderoso, el ejemplo del ropavejero que había enfrentado a sus agresores y sobrevivido para contarlo parecía haber abierto una grieta en el muro de silencio que protegía a los extorsionadores. Las semanas siguientes al incidente estuvieron marcadas por una tensión constante en la zona, con reportes de presencia de vehículos sospechosos, supuestas amenazas telefónicas a testigos del caso y rumores sobre posibles ataques de represalia que mantenían a la población en estado de alerta. Las autoridades estatales incrementaron los patrullajes y desplegaron unidades especiales de la Guardia Nacional en puntos estratégicos. Pero la percepción generalizada entre los habitantes era de desconfianza hacia la capacidad del Estado para garantizar su seguridad a largo plazo. Esta situación reflejaba una problemática estructural del país, donde las organizaciones criminales habían alcanzado niveles de poder e infiltración que les permitían operar con relativa impunidad, incluso en áreas urbanas densamente pobladas. Aproximadamente un mes después del incidente, Aurelio Mendoza concedió su primera entrevista extensa a un medio de comunicación nacional. La conversación, realizada en un lugar no revelado por razones de seguridad, fue transmitida en horario estelar y alcanzó altos niveles de audiencia. En ella, el antiguo luchador y actual ropavejero reflexionó sobre lo ocurrido con una mezcla de humildad y determinación que conmovió a muchos espectadores. Explicó que no se consideraba un héroe, que simplemente había reaccionado como cualquier persona haría al verse atacada injustamente, que los verdaderos héroes eran quienes enfrentaban esas situaciones todos los días, sin la fuerza física ni la experiencia de combate que él había tenido la fortuna de desarrollar en su juventud. Habló también de los años difíciles posteriores a su retiro de la lucha libre, del alcoholismo, la depresión y la pérdida de su familia, reconociendo que había tocado fondo antes de encontrar en el oficio de ropavejero una forma modesta, pero digna de reconstruir su vida. Cuando el entrevistador le preguntó qué mensaje enviaría a las organizaciones criminales que habían intentado extorsionarlo, Aurelio guardó silencio durante varios segundos antes de responder con voz pausada que no tenía ningún mensaje para ellos, que la violencia solo generaba más violencia y que él no era quien para predicar sobre nada. Sin embargo, añadió mirando directamente a la cámara, si alguien estaba pasando por una situación similar, si alguien estaba siendo amenazado o extorsionado y no sabía qué hacer, quería que supiera que no estaba solo, que había organizaciones y personas dispuestas a ayudar, que el miedo era comprensible, pero que la dignidad era algo que nadie podía quitarte a menos que tú se lo permitieras. Estas palabras fueron reproducidas ampliamente por medios de comunicación y redes sociales, convirtiéndose en una especie de mantra para quienes veían en la historia de Aurelio Mendoza un símbolo de resistencia frente a la normalización de la violencia criminal. La función de beneficio en honor a El Toro de Apatzingán se realizó según lo programado en una arena de la Ciudad de México que lució prácticamente llena,
con aproximadamente 5.000 asistentes que incluían aficionados de diversas generaciones, familiares de luchadores participantes, periodistas y representantes de organizaciones civiles. Aurelio asistió al evento en silla de ruedas, debido a que su proceso de recuperación aún no permitía que caminara largas distancias sin riesgo de complicaciones. La ovación que recibió al ser presentado ante el público duró varios minutos, con cánticos espontáneos que coreaban su nombre de batalla y pancartas que expresaban mensajes de apoyo y admiración. En un momento especialmente emotivo de la velada, varios luchadores veteranos que habían sido sus compañeros y rivales durante su época activa subieron al ring para abrazarlo y entregarle un cinturón conmemorativo diseñado especialmente para la ocasión, reconociéndolo no solo por su carrera deportiva, sino por su valentía reciente. Los fondos recaudados durante el evento, sumados a los donativos de la colecta en línea y aportaciones adicionales de empresarios del medio de la lucha libre, alcanzaron un monto superior al $1.000.000, cantidad que permitiría a Aurelio cubrir sus gastos médicos, saldar algunas deudas pendientes y contar con un respaldo económico para los siguientes meses mientras definía su situación laboral futura. Varias voces dentro del mundo de la lucha libre propusieron que se le ofreciera un empleo como entrenador o asesor en alguna de las escuelas de lucha libre del país, aprovechando su experiencia y conocimiento del deporte para formar a nuevas generaciones de luchadores. Aurelio expresó interés en esta posibilidad, pero condicionó cualquier decisión a la evolución de su estado de salud y a las recomendaciones de sus médicos. El proceso judicial contra los responsables del ataque avanzó durante los meses siguientes, con la lentitud característica del sistema de justicia mexicano, pero también con resultados que los observadores calificaron como inusualmente positivos. Ramiro Estrada Vega y 3 de sus cómplices fueron encontrados culpables de los delitos imputados y sentenciados a penas que oscilaban entre los 15 y los 40 años de prisión, dependiendo de su nivel de participación y antecedentes. La Fiscalía informó que las investigaciones derivadas del caso habían permitido identificar y desarticular parcialmente la red de extorsión que operaba en la zona, con más de 20 detenidos adicionales en los meses posteriores y una reducción significativa de los reportes de cobro de derecho de piso en las colonias afectadas. Sin embargo, tanto las autoridades como los analistas de seguridad advirtieron que estos resultados, aunque positivos, no representaban una solución definitiva al problema de la extorsión criminal en el área metropolitana de Guadalajara ni en el resto del país. Las organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación tenían capacidad para reemplazar a los elementos detenidos, reorganizar sus operaciones y continuar sus actividades ilícitas, adaptándose a las nuevas circunstancias. El caso de Aurelio Mendoza había logrado visibilizar una problemática que afectaba a miles de personas en silencio, pero la transformación estructural necesaria para erradicar la extorsión requería cambios profundos en las instituciones de seguridad, justicia y desarrollo social que excedían el alcance de cualquier caso individual, por emblemático que fuera. Aproximadamente 6 meses después del incidente, Aurelio Mendoza había recuperado suficientemente su movilidad como para retomar actividades cotidianas, aunque los médicos le advirtieron que nunca volvería a tener la condición física de antes y que debía evitar esfuerzos excesivos que pudieran agravar su condición vertebral preexistente.
Decidió no regresar al oficio de ropavejero, en parte por las recomendaciones médicas y en parte porque su nueva notoriedad hacía prácticamente imposible que pudiera trabajar en las calles sin ser reconocido y abordado constantemente por personas que querían fotografiarse con él o expresarle su admiración. En su lugar, aceptó una posición como asesor técnico en una escuela de lucha libre en Guadalajara, donde compartía su experiencia y conocimiento con jóvenes aspirantes a luchadores profesionales, enseñándoles no solo las técnicas del deporte, sino también los valores de disciplina, respeto y dignidad que él consideraba fundamentales para cualquier persona, dentro o fuera del ring. La casa donde vivía, un pequeño departamento en una zona popular de Tonalá, fue reemplazada por una vivienda modesta pero más cómoda en una colonia con mejores condiciones de seguridad, adquirida parcialmente con los fondos de la colecta y parcialmente mediante un crédito hipotecario facilitado por un programa gubernamental de vivienda. Aurelio restableció contacto con sus hijos, ahora adultos jóvenes, residentes en Estados Unidos, quienes viajaron a México para visitarlo después de enterarse de lo sucedido y reconciliarse con un padre al que habían perdido de vista durante años difíciles. Aunque la relación familiar seguía siendo complicada por la distancia y los años de separación, el caso había abierto una puerta para reconstruir los vínculos que parecían perdidos para siempre. El impacto del caso en la conversación pública sobre seguridad y extorsión en México perduró más allá de los ciclos noticiosos inmediatos. Organizaciones civiles y académicos especializados en temas de violencia criminal citaban frecuentemente la historia de Aurelio Mendoza como ejemplo de los costos humanos del fenómeno de la extorsión, que afectaba a millones de mexicanos, pero rara vez recibía la atención mediática y política que merecía en comparación con otras formas de violencia más espectaculares, como los enfrentamientos armados o los homicidios masivos. Se publicaron artículos de investigación, reportajes especiales y al menos un libro que documentaba el caso y lo contextualizaba dentro del panorama más amplio de la violencia criminal en el país. Un año después del incidente, en marzo de 2025, medios de comunicación realizaron seguimientos sobre el estado actual de los protagonistas y las consecuencias a largo plazo del caso. Aurelio Mendoza continuaba trabajando como asesor en la Escuela de Lucha Libre. Había logrado estabilizar su situación económica y de salud y se había convertido en una figura respetada en su comunidad y en el medio de la lucha libre nacional. Los vecinos del barrio de La Mezquitera reportaban una disminución de las actividades de extorsión en la zona, aunque no estaba claro si esto se debía a los operativos policiales derivados del caso, al temor de los criminales de enfrentar reacciones similares, o simplemente a una reorganización temporal de las redes delictivas que eventualmente retomarían sus actividades. Ramiro Estrada Vega permanecía en prisión cumpliendo su sentencia, mientras que las investigaciones sobre la estructura más amplia del cártel continuaban sin resultados definitivos. La historia de Aurelio Mendoza Cisneros, el ropavejero que resultó ser un antiguo luchador profesional y que enfrentó a una célula del crimen organizado en las calles de Tonalá, permanece como un testimonio de la complejidad de la violencia en México contemporáneo. Es una historia de vulnerabilidad y fortaleza, de caída y redención, de miedo colectivo y valentía individual. Es también una historia que revela las profundas desigualdades sociales que condenan a trabajadores informales a vivir bajo la amenaza constante de la violencia criminal, sin protección efectiva del Estado ni recursos para defenderse. Y es, finalmente, una historia que demuestra que incluso en las circunstancias más adversas, la dignidad humana puede manifestarse de maneras inesperadas.
recordándonos que detrás de cada víctima de la violencia hay una persona con historia, con capacidades y con el derecho fundamental a vivir sin miedo. Las lecciones del caso trascienden lo anecdótico para plantear preguntas fundamentales sobre el modelo de seguridad pública en México, sobre la responsabilidad del Estado en la protección de sus ciudadanos más vulnerables y sobre las posibilidades y límites de la resistencia individual frente a estructuras criminales organizadas. Mientras esas preguntas permanezcan sin respuestas satisfactorias, historias como la de Aurelio Mendoza seguirán ocurriendo en las calles de un país donde millones de personas trabajan, sobreviven y luchan cotidianamente contra fuerzas que exceden su capacidad de control, aferrándose a la esperanza de que algún día la dignidad no tenga que defenderse a golpes, sino que sea garantizada por las instituciones que deberían protegerla.